Hola, tengo 68 años y vivo en Tijuana. Durante 45 años creí tener un matrimonio sólido, una familia unida, una vida construida sobre la verdad. Todo se derrumbó el día que llevé el celular roto de mi hermana a reparar y el técnico me preguntó si conocía al hombre de las fotos. Era mi esposo, en una vida que yo desconocía por completo. Lo que descubrí después fue peor de lo que cualquiera podría imaginar. No fue solo una traición, fue un castillo entero de mentiras que involucró a mi propia hermana, una hija secreta que nunca supe que existía y el robo sistemático de todo lo que era mío. Estoy aquí porque a los 68 años tuve que aprender que nunca es tarde para defender tu dignidad, para recuperar lo que te pertenece. Si mi historia puede ayudar a otra mujer a abrir los ojos antes de que sea demasiado tarde, entonces todo habrá valido la pena. Te pido que dejes tu comentario, que le des like y te suscribas. Necesito saber que mi voz llega a alguien, que no estoy sola en esto. Mi nombre es Rosa Elena Mendoza, tengo 68 años y vivo en Tijuana desde que me casé hace 45 años. Sé que cuando digo lo que voy a contarles, muchas dirán que debí saberlo antes, que los signos siempre estuvieron ahí. Y tienen razón. Pero, ¿saben qué es más difícil que descubrir una mentira? Es descubrir que fuiste cómplice de tu propia ceguera durante décadas. Esta es mi historia, y créanme, necesito contarla porque si no lo hago, este peso me va a acompañar hasta la tumba. Todo comenzó una mañana de marzo del año pasado. Era martes, recuerdo perfectamente porque los martes siempre horneaba pan dulce para los vecinos. El aroma de canela llenaba la cocina de nuestra casita de ladrillo rojo, esa casa que creí que era nuestra, que pensé que habíamos construido juntos. La radio tocaba boleros, esos que me hacían suspirar cuando tenía 20 años y creía en los amores eternos. Qué ingenua fui. Mi hermana Lucía llegó temprano esa mañana. Venía apurada porque tenía que cruzar a San Diego, donde trabajaba cuidando a una señora mayor 3 veces por semana. Rosa, ¿me haces un favor?, me dijo con esa voz que usaba cuando necesitaba algo. Su celular estaba completamente roto, la pantalla hecha pedazos después de una caída. No podía usarlo para nada. ¿Puedes llevarlo al técnico en la Revolución? El que te recomendó tu hijo mayor. Por supuesto que dije que sí. Somos familia, y en nuestra familia, siempre nos ayudamos. O eso creía yo. Tomé el camión esa tarde. Tijuana estaba llena de vida como siempre, el ruido del tráfico, los vendedores ambulantes, el olor a tacos de carne asada mezclándose con el escape de los autos. La avenida Revolución siempre me ha parecido caótica pero hermosa, llena de colores y de gente de todas partes. Encontré el taller de electrónicos sin problema. Era pequeño, con un letrero neón medio apagado que decía, reparaciones. El técnico era joven, tendría unos 30 años, con las manos manchadas de soldadura y una concentración admirable mientras trabajaba. Le entregué el celular de Lucía y me senté a esperar. Lo vi quitar cuidadosamente la pantalla rota bajo una luz brillante. Y entonces pasó algo que cambiaría mi vida para siempre. El aparato parpadeó, se encendió por un segundo, y la galería de fotos se abrió sola. El joven levantó la vista. Había algo en su expresión que no puedo describir bien, una mezcla de incomodidad y preocupación. Señora, me dijo despacio, como si pesara cada palabra, ¿usted conoce al hombre de estas fotos? Mi corazón dio un vuelco. Me acerqué al mostrador con las piernas temblando. Y ahí, en esa pantalla pequeña e iluminada, vi algo que mi mente se negaba a procesar. Mi esposo, Héctor, mi esposo de 45 años, estaba en docenas de fotografías con mi hermana Lucía. Pero no eran fotos familiares, no eran fotos inocentes. Eran fotos de pareja. Abrazos íntimos. Cenas románticas con velas. Besos. Miradas que yo conocía bien porque alguna vez fueron para mí. El ruido de la calle se apagó. Todo se volvió lejano, como si estuviera bajo el agua. Señora, ¿se siente bien?, escuché al técnico preguntar. No podía responder. Mis manos sujetaban el celular y temblaban tanto que casi lo dejó caer. El técnico continuó hablando, su voz llegaba como desde muy lejos. Perdone que me meta, pero yo conozco a ese señor. Lo he visto muchas veces por aquí, siempre con una mujer. Va a un restaurante cerca del Arco Monumental, los jueves por la tarde. Pensé que era su esposa, pero ahora que la veo a usted. Los jueves por la tarde.
Los jueves cuando Héctor decía que tenía reuniones de trabajo en San Diego. Los jueves cuando yo preparaba su comida favorita para que comiera al regresar. Los jueves cuando me sentaba a rezar el rosario pidiéndole a la Virgen que lo cuidara en sus viajes. ¿Cuántos jueves había vivido en la mentira? ¿Cuántos años? Pagué la reparación como pude, las manos todavía temblorosas. Salí del taller y caminé sin rumbo por la Revolución. La gente pasaba riendo, comprando artesanías, tomando fotos. El mundo seguía girando como si nada, pero mi mundo acababa de detenerse en seco. Me senté en una banca del Parque Teniente Guerrero y lloré. Lloré como no había llorado en décadas, lloré por la mujer que fui, por los años perdidos, por la confianza rota en 1000 pedazos como esa pantalla de celular. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo pude ser tan ciega? Las ausencias, los perfumes extraños, las llamadas que cortaba cuando yo entraba a la habitación. Todo estaba ahí, pero yo elegí no ver. Elegí creer. Elegí ser la esposa perfecta que me enseñaron a ser, la que no cuestiona, la que confía, la que aguanta. Y mientras yo horneaba pan y rezaba rosarios, mi esposo y mi hermana construían una vida paralela a la mía. Cuando el sol comenzó a esconderse, me levanté de esa banca. No sabía qué iba a hacer, pero sabía una cosa con absoluta certeza: la Rosa Elena que llegó al taller esa mañana ya no existía. Algo se había roto en mí, pero también algo había despertado. Y aunque no lo sabía en ese momento, ese despertar era apenas el comienzo de una verdad mucho más oscura de lo que podía imaginar. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada mirando el techo de nuestra recámara, oyendo a Héctor roncar como siempre, como si nada. ¿Cómo podía dormir tan tranquilo? ¿Cómo podía estar ahí, a mi lado, después de lo que hacía? Me dieron ganas de despertarlo, de gritarle, de sacar todo lo que hervía dentro de mí. Pero no lo hice. Porque todavía no entendía la magnitud de todo. Y porque una parte de mí, esa parte que había sido condicionada durante 68 años, me decía que tal vez estaba malinterpretando las cosas. ¿Pueden creer eso? Después de ver esas fotos, mi mente todavía buscaba excusas. Tal vez son viejas, pensaba. Tal vez fue hace mucho tiempo y ya terminó. Tal vez hay una explicación. Así funciona la negación, como una droga que te mantiene dormida cuando despertar duele demasiado. A la mañana siguiente, Lucía vino por su celular. La esperé en la coccha, sin preparar café, sin el pan dulce de siempre. Cuando entró, sonriente como si nada, sentí que la sangre me hervía. ¿Ya está arreglado mi teléfono?, preguntó con esa naturalidad que ahora me parecía obscena. Sí, le dije, está arreglado. Y vi las fotos, Lucía. Las vi todas. El color se fue de su cara. Literalmente la vi palidecer ahí parada en la puerta de mi cocina. ¿De qué hablas?, tartamudeó, pero sus ojos la delataban. Sabes perfectamente de qué hablo. Tú y Héctor. ¿Cuánto tiempo, Lucía? ¿Cuánto tiempo has estado acostándote con mi esposo? Lo que siguió fue un intercambio de palabras que prefiero no repetir completo. Ella negó, lloró, me acusó de estar loca, de malinterpretar, de inventar cosas. Pero yo ya no era la Rosa ingenua de ayer. Algo se había endurecido en mí. Vete de mi casa, le dije finalmente. Vete y no regreses hasta que estés lista para decirme la verdad. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Héctor seguía su rutina normal, sin saber nada. Yo lo observaba con ojos nuevos. ¿Cómo no había notado antes la forma en que revisaba su teléfono constantemente? ¿Cómo no vi que siempre lo ponía boca abajo cuando lo dejaba sobre la mesa? ¿Cómo no presté atención a que cada jueves se arreglaba más de lo normal, se ponía la loción que yo le había regalado en Navidad? Pero no podía confrontarlo todavía. Porque cuanto más observaba, más me daba cuenta de que esto era más grande de lo que pensaba. Necesitaba ayuda. Llamé a mi hija del medio, Gabriela, que trabaja en un banco en San Diego. Mami, ¿estás bien? Te oyes rara, me dijo preocupada. Necesito que vengas a casa, le respondí. Y no le digas nada a tu papá. Gabriela llegó esa misma tarde. Le mostré las fotos que había tomado con mi celular de la pantalla del aparato de Lucía antes de devolvérselo. La vi procesar la información, su rostro pasando del shock a la incredulidad y luego a la rabia. Ese desgraciado, susurró.
Ese maldito desgraciado. Mi hija nunca maldecía. Verla así me confirmó que no estaba loca, que lo que vi era real. Mami, necesitamos investigar más, me dijo Gabriela después de calmarse un poco. Si ha estado haciendo esto, ¿qué más ha estado escondiendo? El dinero, las propiedades, todo. No había pensado en eso. Durante 45 años, Héctor había manejado todas las finanzas. Yo solo recibía dinero para la casa, para la comida, para los gastos básicos. No tenía idea de cuánto ganaba, dónde estaba el dinero, qué propiedades teníamos. No puedo acceder a nada, le confesé a Gabriela. Todo está a su nombre. Entonces vamos a averiguar, dijo mi hija con determinación. Y así comenzó nuestra investigación. Gabriela, con sus conocimientos bancarios, empezó a rastrear movimientos de dinero. Yo empecé a revisar papeles viejos, facturas, recibos que encontraba por la casa. Cada documento que abría era como abrir una puerta a un mundo que no conocía. Gastos en restaurantes caros los jueves. Compras en tiendas que nunca había visitado. Transferencias a cuentas que no reconocía. 2 semanas después de haber visto las fotos, Lucía finalmente apareció en mi casa. Era tarde, Héctor todavía no llegaba de su supuesto trabajo. Mi hermana se veía demacrada, como si no hubiera dormido en días. Necesito hablar contigo, me dijo con voz quebrada. Por favor, Rosa. Necesito contarte la verdad. Nos sentamos en la cocina donde tantas veces habíamos tomado café juntas, donde habíamos compartido secretos, alegrías, tristezas. Donde yo pensé que éramos hermanas de verdad. No es lo que piensas, comenzó a decir, y yo estuve a punto de interrumpirla, pero algo en su expresión me detuvo. Había miedo en sus ojos. Miedo real. Él me está chantajeando, soltó de repente, y esas palabras flotaron en el aire entre nosotras como algo imposible de creer pero imposible de ignorar. ¿Qué? Apenas pude susurrar. Y entonces Lucía me contó una historia que haría que todo lo que creía saber se desmoronara aún más. Me contó sobre un secreto de su pasado, algo que pasó hace 30 años y que nadie en la familia sabía. Un romance prohibido cuando su esposo todavía vivía, algo que va contra todo lo que nuestra familia religiosa considera sagrado. Héctor lo descubrió hace 8 meses, me dijo entre sollozos. No sé cómo, pero lo descubrió. Y me dijo que si no hacía lo que él quería, se lo contaría a toda la familia, al padre de la iglesia, a todos. Rosa, yo no quería. Las primeras veces yo no quería, pero él me amenazaba y yo tenía tanto miedo de perder todo. Mi hermana seguía hablando, las palabras saliendo en un torrente de dolor y culpa, pero yo casi no podía procesar lo que oía. Mi esposo, el hombre con quien me casé en la iglesia, el padre de mis hijos, ¿era capaz de chantajear a su propia cuñada? ¿De obligarla a una relación usando el miedo como arma? El monstruo que estaba emergiendo de detrás de la máscara de Héctor era algo que mi mente no podía comprender completamente. El celular, continuó Lucía. Él lo rompió. Nos peleamos hace 2 semanas porque le dije que ya no podía más, que iba a contártelo todo aunque me expusiera. Se enfureció y me quitó el teléfono, lo estrelló contra la pared. Por eso te pedí que lo llevaras a reparar. No sabía que las fotos seguían ahí. Pensé que se habían borrado cuando se rompió. Nos quedamos ahí sentadas, 2 mujeres rotas por el mismo hombre, hasta que el cielo comenzó a aclararse con el amanecer. Y mientras mi hermana seguía llorando y pidiendo perdón, yo sentí algo nuevo crecer en mi interior. No era solo rabia o dolor. Era determinación. Iba a descubrir todo. Cada mentira. Cada engaño. Cada secreto. Y después, iba a recuperar mi vida. ¿Alguna vez han sentido que están viviendo en una película pero no pueden salir de ella? Así me sentí durante las siguientes semanas. Cada mañana despertaba pensando que tal vez todo había sido una pesadilla, pero luego veía a Héctor ahí dormido y recordaba. Oh, cómo recordaba. Y cada recuerdo ahora estaba contaminado, cada momento feliz del pasado ahora tenía una sombra de duda. ¿Cuándo comenzó a mentirme? ¿Desde el principio? ¿Hace 10 años? ¿20? Gabriela se convirtió en mi aliada incondicional. Venía a la casa cada vez que podía, y juntas revisábamos cada papel, cada documento. Una noche encontramos algo que nos heló la sangre.
Entre facturas viejas en una caja en el garaje, había recibos de pagos de un apartamento en San Diego. Un apartamento del que yo nunca había oído hablar. ¿Por qué papá tendría un apartamento allá?, preguntó Gabriela con voz temblorosa. Las dos sabíamos la respuesta, pero ninguna quería decirla en voz alta. Decidimos investigar por nuestra cuenta. Un sábado que Héctor dijo que iba a un partido de fútbol con sus amigos, Gabriela y yo cruzamos la frontera. Yo, que casi nunca iba a San Diego, que siempre encontraba excusas para no cruzar porque no hablaba bien el inglés y me daba pena. Qué irónica es la vida. Ahí estaba yo, una señora de 68 años, haciendo de detective en un país extranjero buscando evidencia de las traiciones de su esposo. Encontramos el apartamento en una zona modesta pero decente de San Diego. Nos quedamos en el auto observando el edificio, sin saber bien qué hacer. ¿Y si tocamos?, sugirió Gabriela. ¿Y si hay alguien ahí? Yo no quería. Tenía miedo de lo que podríamos encontrar. Pero al mismo tiempo, necesitaba saber. Después de sentarnos ahí por más de una hora, vimos a Héctor salir del edificio. Pero no estaba solo. Con él iba una mujer joven, tal vez de unos 40 años, bonita, bien vestida. Se reían de algo, cómplices, naturales. Él le abrió la puerta del auto, un auto que yo no conocía, y los vimos alejarse. Gabriela y yo nos quedamos paralizadas. Mami, dijo mi hija con lágrimas en los ojos, ¿quién es esa mujer? No lo sabía. No tenía idea. Pero iba a averiguarlo. Bajamos del auto y nos acercamos al edificio. Una señora mayor salía justo cuando llegábamos. Disculpe, le dije en mi inglés quebrado, ¿usted conoce al señor que salió hace un momento? La señora nos miró curiosa. ¿Don Fernando? Claro, vive aquí con su hija. Son buenas personas, muy callados. ¿Fernando? Mi esposo se llamaba Héctor. O al menos eso creía yo. ¿Su hija?, pregunté, sintiendo que el mundo se movía bajo mis pies. Sí, la joven que vive con él. Él es viudo, pobrecito. Pero al menos tiene a su hija que lo cuida. La señora siguió caminando, dejándonos ahí paradas con más preguntas que respuestas. Esa noche confronté a Lucía otra vez. ¿Sabías que Héctor tiene un apartamento en San Diego? ¿Sabías que se hace llamar Fernando? ¿Sabías que vive con una mujer que dice ser su hija? Mi hermana se veía genuinamente sorprendida. Rosa, yo solo sé de lo nuestro. Él nunca me habló de nada más. Me buscaba, me presionaba, y yo cedía por miedo. Pero de eso, de un apartamento, de otra mujer, no sé nada. ¿Le creía? No lo sabía. Ya no sabía en quién confiar. Pero tenía que seguir adelante. Gabriela usó sus contactos en el banco para investigar más. Y lo que descubrió nos dejó sin palabras. Héctor había abierto cuentas bajo diferentes nombres. Tenía inversiones que yo desconocía. Y lo más impactante, era socio de una tienda de antigüedades en el centro histórico de San Diego, registrada junto con esa mujer que decía ser su hija. Mami, necesitamos ir a esa tienda, insistió Gabriela. Pero yo tenía miedo. Cada nuevo descubrimiento era como un cuchillo en el corazón. ¿Cuánto más podía soportar? ¿Cuántas vidas paralelas había construido este hombre que yo creí conocer? Los días se volvieron una rutina extraña. En la mañana, yo era la esposa normal, preparaba el desayuno, me despedía de Héctor cuando salía al trabajo. Pero en mi interior, era otra persona. Alguien que observaba, que anotaba, que guardaba cada evidencia. Aprendí a revisar sus bolsillos cuando lavaba la ropa. Aprendí a memorizar las contraseñas de su celular cuando lo dejaba descuidado. Aprendí a ser invisible mientras mi mundo se derrumbaba en silencio. Una tarde, mientras Héctor estaba en la ducha, revisé su billetera. Encontré una foto pequeña, gastada por el tiempo. Era de la mujer joven que habíamos visto en San Diego, pero en la foto era solo una niña, tal vez de 10 años. Detrás de la foto, con letra de Héctor, decía, mi princesa, 1995. Hice la matemática. 1995, yo había dado a luz a mi hijo menor ese año. Mientras yo estaba en el hospital trayendo al mundo a nuestro último hijo, ¿él estaba construyendo otra familia? Las lágrimas no venían ya.
Me había quedado sin lágrimas. Solo quedaba un vacío frío en mi pecho y una determinación de acero. Iba a ir a esa tienda. Iba a ver con mis propios ojos qué más me había estado ocultando. Y después, iba a tomar decisiones. Porque la Rosa Elena que Héctor conoció ya no existía. Esa mujer había muerto el día que un técnico joven me preguntó si conocía al hombre de las fotos. Llegó agosto y con él las festividades de la independencia. Las calles de Tijuana se llenaron de banderas tricolores, música de mariachi, vendedores de sombreros y silbatos. Normalmente me encantaba esta época, la alegría colectiva, el orgullo de ser mexicana. Pero este año, todo me parecía falso, como una obra de teatro donde yo era la única que no conocía su papel. Gabriela y yo decidimos que era hora de ir a la tienda. Escogimos un jueves, por supuesto un jueves, ese día maldito donde todo mi mundo de mentiras se desarrollaba. Héctor dijo que tenía reuniones, como siempre. Lo vi arreglarse con especial cuidado, ponerse su camisa favorita, la colonia cara que le regalé en su último cumpleaños. ¿Cuántas veces se había arreglado así para ir con ella? ¿Para ir a su otra vida? Cruzamos la frontera temprano. Yo llevaba lentes de sol oscuros, no solo por el sol sino porque no quería que me reconocieran si nos veíamos. Qué ridículo suena ahora, como si estuviera en una novela de espías. Pero así me sentía, como si mi vida se hubiera convertido en una ficción que no reconocía. La tienda estaba en el corazón histórico de San Diego, en una calle linda llena de otros negocios pequeños. Se llamaba Tesoros de México, y el escaparate estaba bellamente decorado con artesanías auténticas. Calaveras pintadas a mano, textiles de Oaxaca, cerámica de Puebla, máscaras tradicionales. Cosas hermosas que en otra circunstancia habría admirado. Pero ahora cada objeto me parecía robado de mi vida, comprado con dinero que debió ser para nuestra familia. Nos quedamos afuera un momento, observando a través del vidrio. Y entonces los vimos. Héctor y ella, la mujer joven. Estaban detrás del mostrador, organizando algo juntos. Se movían con una sincronización que solo viene de la familiaridad profunda. Él le pasaba objetos y ella los acomodaba. Se reían de algo. Y luego, lo vi. Él le pasó el brazo por los hombros con un cariño que reconocí porque una vez fue para mí, para nuestros hijos. Era el gesto de un padre orgulloso. Mami, vámonos, susurró Gabriela, viendo las lágrimas que comenzaban a rodar por mis mejillas. Ya vimos suficiente. Pero no me moví. No podía. Porque en ese momento, entendí algo. Esta no era una simple aventura amorosa. Esta no era solo una traición. Esta era una vida completa, construida con cuidado durante años, tal vez décadas. Y yo había sido la tonta que nunca sospechó nada. Cuando finalmente regresé al auto, vomité. Literalmente me incliné junto a la puerta y vomité en la calle. Gabriela me sostuvo el cabello como yo le había sostenido el de ella cuando era niña y se enfermaba. Los roles se habían invertido. Ahora mi hija me cuidaba mientras mi mundo se desmoronaba. De regreso a casa, Gabriela condujo en silencio. Finalmente habló: Mami, necesitamos confrontarlo. Ya no podemos seguir así. Esto te está matando. Tenía razón. Pero aún no. Aún faltaba saber más. Porque si había aprendido algo en estos meses de investigación era que con Héctor siempre había más. Cada mentira cubría otra mentira más profunda. Esa noche llegó tarde, como siempre los jueves. Olía a ese perfume que ahora reconocía como no mío. Me dio un beso mecánico en la frente y se fue directo a la ducha. Mientras oía correr el agua, tomé su celular. Sabía la contraseña ya. Era la fecha de nacimiento de alguien, pero ahora me preguntaba de quién. ¿Mía? ¿De nuestros hijos? ¿O de ella? Lo que encontré en ese teléfono hizo que todo lo anterior pareciera poco. Mensajes con la mujer de la tienda, pero no eran mensajes románticos. Eran mensajes entre padre e hija. Te amo, papá. Gracias por todo lo que has hecho por mí. No veo la hora de que puedas estar aquí para siempre. Ese último mensaje me heló la sangre. ¿Para siempre? ¿Qué significaba eso? Seguí leyendo, las manos temblando tanto que casi dejó caer el teléfono. Había mensajes sobre propiedades, sobre documentos legales,
sobre una transferencia final. Y entonces vi algo que me quitó el aliento. Una conversación sobre nuestra casa, la casa donde había vivido por 40 años, la casa que compré con la herencia de mis padres. Estaban planeando transferirla a su nombre. A nombre de ella. El agua de la ducha se cerró. Rápidamente dejé el teléfono donde estaba y salí de la habitación. Me fui a la cocina, las piernas apenas sosteniéndome. Me senté a la mesa y puse mi cabeza entre las manos. 45 años. 45 años de mi vida entregados a un hombre que estaba planeando dejarme sin nada. Sin casa, sin dinero, sin dignidad. ¿Saben lo que es más doloroso que la traición? Es la premeditación. Es saber que no fue un error, no fue una aventura que se salió de control. Fue un plan. Un plan cuidadosamente ejecutado durante años para tener 2 vidas, 2 familias, y eventualmente quedarse con la que más le convenía. Esa noche, mientras Héctor dormía tranquilamente a mi lado, tomé una decisión. Ya no más investigaciones en silencio. Ya no más recolectar evidencia como una detective. Era hora de actuar. Era hora de recuperar lo que era mío. Mi casa, mi dignidad, mi verdad. Y si iba a doler, si iba a ser un escándalo, si iba a destrozar la imagen perfecta que habíamos construido frente a todos, que así fuera. Porque la única persona que había estado protegiendo con mi silencio era a él. Y eso se acababa ahora. Septiembre llegó con sus lluvias y con él, una conversación que cambiaría todo otra vez. Lucía apareció en mi casa una mañana, sin avisar, con los ojos hinchados de tanto llorar. Necesito contarte algo más, me dijo antes de que pudiera siquiera ofrecerle café. Su voz temblaba de una manera que me asustó. Rosa, yo también estuve con él. No solo por la chantaje. Después de que murió mi esposo hace 3 años, yo me sentía tan sola, tan vacía, y Héctor fue persistente, cariñoso, ¿y yo? Dios me perdone, yo también lo quería. Me senté despacio, procesando sus palabras. Mi hermana no solo había sido víctima de chantaje. También había sido amante voluntaria. Durante 3 años. 3 años donde vino a mi casa, comió en mi mesa, me abrazó en Navidades, todo mientras se acostaba con mi marido. Como pudiste, fue todo lo que pude decir. No lo sé, sollozó. Al principio me resistí, de verdad que sí. Pero él sabía exactamente qué decir, cómo hacerme sentir especial después de años de sentirme invisible. Y cuando finalmente cedí, ya estaba tan atrapada en la mentira que no sabía cómo salir. La culpa me come viva cada día, Rosa. Cada día. Parte de mí quería odiarla. Pero otra parte, una parte más sabia que estaba emergiendo de todo este dolor, entendía algo. Héctor era un manipulador maestro. Me había manipulado a mí durante 45 años. ¿Por qué sería diferente con Lucía? ¿Él sabe algo de la otra mujer?, le pregunté. ¿De la tienda? ¿Del apartamento? Lucía negó con la cabeza. Nunca me habló de eso. Yo pensaba que solo éramos nosotros dos, tú y yo. No sabía que había más. Y ahí estaba otra vez, la misma pregunta que me atormentaba, ¿cuántas más? ¿Cuántas otras vidas, otras mujeres, otros secretos? Le conté a Lucía todo lo que Gabriela y yo habíamos descubierto. La vi palidecer con cada revelación. Rosa, dijo finalmente, necesitamos ayuda profesional. Esto es más grande que nosotras. Hay fraude aquí, hay documentos falsos, hay... Se calló, buscando la palabra correcta. Hay que reportarlo. Pero yo tenía miedo. Reportarlo significaba hacer público todo. Significaba que toda la familia, todos los vecinos, toda nuestra comunidad sabría. En nuestra cultura, el chisme viaja más rápido que el viento. Una vez que se supiera, nunca podría borrar la vergüenza. Pero, ¿qué era peor? ¿La vergüenza temporal o perder todo por lo que había trabajado? Gabriela sugirió contratar a un investigador privado. Mami, necesitamos saber exactamente con qué estamos lidiando antes de confrontar a papá. Necesitamos evidencia legal, no solo fotos y sospechas. Tenía razón, pero ¿de dónde sacaría yo dinero para un investigador? No tenía acceso a las cuentas bancarias. No tenía tarjetas de crédito propias.
durante 45 años había dependido económicamente de Héctor. Nunca pensé que eso sería un problema hasta ahora. Pero Lucía, en un acto de redención tal vez, ofreció pagar. Es lo menos que puedo hacer, dijo. Déjame ayudar en esto, por favor. Y así fue como un primo lejano que trabajaba en asuntos de inmigración pero conocía a investigadores buenos se convirtió en nuestro siguiente aliado. El investigador, un hombre serio de unos 50 años llamado Raúl, escuchó toda nuestra historia sin interrumpir. Cuando terminamos, se quedó callado un momento largo. Señora Rosa, dijo finalmente, esto va a doler. Lo que voy a descubrir probablemente va a doler más de lo que ya está doliendo. ¿Estás segura de que quieres saber toda la verdad? Sí, respondí sin dudar. Necesito saber todo. Absolutamente todo. Raúl asintió y se puso a trabajar. Nos dijo que tomara unas semanas, tal vez un mes. Octubre pasó en una espera agonizante. Cada día era más difícil mantener la máscara en casa, actuar como si todo fuera normal cuando por dentro me estaba desmoronando. Las festividades del Día de los Muertos llegaron. Normalmente, esta era mi época favorita del año. Preparaba el altar con tanto amor, ponía fotos de nuestros padres, de los abuelos, cocinaba pan de muerto, compraba cempasúchil fresco. Este año, mientras armaba el altar, me pregunté si algún día mis hijos pondrían mi foto ahí y sabrían la verdad de cómo viví. ¿Querrían recordarme como la tonta que no vio lo obvio? ¿O como la mujer que finalmente tuvo el valor de reclamar su verdad? Una noche a mediados de octubre, Héctor llegó más tarde que de costumbre. Había estado bebiendo, algo raro en él. Se sentó en la sala con una expresión extraña que no le había visto antes. Rosa, me dijo de repente, ¿tú me quieres? La pregunta me tomó totalmente desprevenida. Después de todo lo que sabía, después de todos los descubrimientos, me preguntaba si lo quería. ¿Por qué preguntas eso?, logré decir. Solo, a veces siento que me miras diferente últimamente. Como si fuera un extraño. Tuve que morderme la lengua para no gritar. Él era un extraño. Un completo extraño que había estado usando una máscara durante décadas. Pero solo dije, son imaginaciones tuyas. Ve a dormir, estás cansado. Unos días después, Raúl llamó. Necesito verlas a usted, a su hija y a su hermana. Ya tengo el informe. El corazón se me aceleró. ¿Es malo?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Hubo una pausa. Es complicado, señora Rosa. Muy complicado. Pero necesita saberlo. Nos reunimos en una cafetería en San Isidro, neutral, donde nadie nos conocía. Raúl abrió un folder grueso lleno de documentos y fotografías. Antes de comenzar, dijo, quiero que sepan que verifiqué todo 2 veces. No hay error en esta información. Gabriela tomó mi mano bajo la mesa. Lucía estaba pálida como un papel. Y entonces Raúl comenzó a hablar, y con cada palabra, cada revelación, sentí que mi vida tal como la conocía se desintegraba completamente. La verdad era mucho peor de lo que había imaginado. Mucho, mucho peor. La mujer de la tienda no es su amante, comenzó Raúl, y por un segundo sentí alivio. Pero entonces agregó, es su hija biológica. Su hija de 42 años que tuvo con otra mujer mientras estaba casado con usted. El mundo se detuvo. Literalmente sentí que el tiempo se congelaba a mi alrededor. Las voces en la cafetería se volvieron un zumbido lejano. ¿Qué?, apenas pude susurrar. Raúl sacó documentos, uno por uno, explicando con voz profesional pero no sin compasión. En 1982, 2 años después de casarse con usted, señora Rosa, su esposo comenzó una relación con una mujer americana llamada Sarah Mitchell. Ella trabajaba en la misma planta donde él trabajaba en ese entonces. La relación duró varios años y en 1983 nació una niña, que él registró bajo su apellido en Estados Unidos. El nombre en el acta de nacimiento es Diana Mendoza Mitchell. Gabriela soltó mi mano. Lucía se cubrió la boca. Yo solo podía mirar los papeles sin poder procesar realmente lo que estaba viendo. Acta de nacimiento. Fotos viejas de Héctor con un bebé. Fotos de él con una mujer rubia que sonreía. Fotos de una vida completa que yo desconocía. Sara falleció hace 10 años de cáncer, continuó Raúl.
Después de su muerte, su esposo intensificó su relación con Diana. Ella sabía de él durante toda su vida, pero él nunca pudo reconocerla oficialmente porque estaba casado con usted. La tienda la abrieron hace 4 años. Está registrada como sociedad entre ellos, con una inversión inicial que, según estos documentos, señaló otro papel, provino de la venta de la herencia que usted recibió de sus padres. Eso es imposible, dije, encontrando mi voz. Yo no vendí nada. Esa herencia la invertimos en nuestra casa, ¿en? Me callé al ver la expresión de Raúl. ¿Qué?, preguntó Gabriela al ver que el investigador dudaba. Hay más, dijo Raúl, y pensé que nada podría ser peor de lo que ya había oído. Estaba equivocada. Su esposo ha estado falsificando documentos durante años. Tiene su firma en papeles que usted nunca firmó. La casa donde viven está siendo transferida al nombre de Diana. Hay documentos de hace 6 meses iniciando el proceso. Si no hacemos algo pronto, legalmente la casa dejará de ser suya. La cafetería comenzó a dar vueltas. Voy a vomitar, murmuré, levantándome torpemente. Gabriela me ayudó a llegar al baño, donde efectivamente vomité todo lo poco que había comido ese día. Me miré al espejo del baño, a esa mujer de 68 años con el cabello gris y los ojos rojos. ¿Quién era yo? Durante toda mi vida adulta había sido la esposa de Héctor. La madre de sus hijos. Pero, ¿quién era Rosa Elena realmente? ¿Qué había hecho con mi vida más allá de servir a un hombre que nunca me respetó? Cuando regresé a la mesa, Raúl tenía aún más documentos. Hay movimientos bancarios sospechosos. Retiros grandes de cuentas que están a nombre de los dos, pero que claramente usted no autorizó. Inversiones en otros negocios que desconozco si usted sabe. Y esto, sacó otro papel, esto es un testamento que él redactó hace 2 años. En él, deja la casa y las propiedades a Diana, una pequeña cantidad a cada uno de sus hijos con usted, y prácticamente nada para usted directamente. Hijos con usted, repetí las palabras como si fueran en otro idioma. Porque tiene hijos con ella también. No era una pregunta. Ya lo sabía en mi corazón. Raúl negó con la cabeza. No, Diana es su única hija biológica fuera de su matrimonio, según lo que pude investigar. Pero sí tiene una relación muy cercana con ella, más cercana que con sus propios hijos legítimos según varios testigos que entrevisté. Gabriela estaba llorando en silencio. Lucía miraba al vacío. Y yo sentía una calma extraña. Como si hubiera llegado al fondo del pozo y ya no hubiera más por dónde caer. ¿Qué puedo hacer?, pregunté a Raúl. Legalmente, ¿qué puedo hacer? Mucho, respondió él. Con esta evidencia de falsificación de documentos, fraude y ocultamiento de bienes, puede detener todas las transferencias. Puede recuperar lo que es suyo. Pero va a necesitar un abogado, y va a ser una batalla larga. Él no va a ceder fácilmente. Y, hizo una pausa significativa, va a ser muy público. Una vez que esto llegue a corte, toda la familia, toda la comunidad va a saber. Que sepan, dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza en mi voz. Que todos sepan qué tipo de hombre es. Ya no me importa la vergüenza. Ya no me importa el que dirán. Lo que me importa es la justicia. Y voy a conseguirla aunque sea lo último que haga. Los días siguientes fueron un frenesí de actividad. Gabriela me ayudó a encontrar un abogado especializado en fraudes familiares. Un hombre mayor, don Arturo, que había visto casos similares y me aseguró que teníamos un caso sólido. Señora Rosa, me dijo en nuestra primera reunión, esto va a requerir que usted sea fuerte. Más fuerte de lo que ha sido nunca. ¿Está lista? Estoy lista, respondí. Y lo estaba. Porque había pasado 68 años siendo la mujer que todos esperaban que fuera. La esposa obediente. La madre sacrificada. La hermana leal. Pero esa mujer ya no existía. En su lugar había alguien nuevo, alguien que estaba aprendiendo que tener miedo no significa ser débil, y que a veces el amor propio requiere guerra. Comenzamos a preparar el caso. Cada evidencia, cada documento falso, cada testimonio de personas que habían visto a Héctor con Diana, todo se fue acumulando. Don Arturo explicó que necesitábamos también un perito grafólogo para probar que las firmas en los documentos eran falsas.
Que necesitábamos congelar las cuentas bancarias antes de que él pudiera mover más dinero. Que necesitábamos actuar rápido. Pero antes de todo eso legal, antes de las cortes y los jueces, yo necesitaba hacer algo. Necesitaba confrontarlo. Necesitaba mirar a Héctor a los ojos y decirle que sabía todo. No por él, sino por mí. Porque después de 45 años de tragármelo todo, de asentir y sonreír y aceptar, necesitaba usar mi voz. Y lo iba a hacer de la manera que más le dolería a él, públicamente, frente a toda la familia, sin dejarle escapatoria ni excusas. Decidí que sería en la cena de Navidad. Sé que suena cruel, usar una festividad tan importante para destrozar la imagen de alguien. Pero, ¿saben qué es más cruel? Vivir una mentira durante 45 años. Así que sí, elegí Navidad, cuando toda la familia estaría reunida, cuando no podría escapar, cuando tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones frente a todos los que lo conocían. Las semanas previas a Navidad fueron las más extrañas de mi vida. Por fuera, todo era normal. Decoré la casa como siempre, con el árbol lleno de luces y las figuras del nacimiento en la sala. Cociné tamales, horneé galletas, preparé ponche. Héctor ayudaba a colgar las luces exteriores como cada año, silbando villancicos, sin la menor idea de lo que venía. A veces lo miraba y me preguntaba si sentía algo, si su conciencia le decía que algo estaba mal. Pero él seguía actuando como siempre, como el esposo devoto, el padre de familia, el pilar de la comunidad. Gabriela estaba nerviosa. Mami, ¿estás segura de esto? Una vez que lo digas, no hay vuelta atrás. Lo sabía. Pero también sabía que si no lo hacía ahora, nunca lo haría. El miedo me paralizaría otra vez, y terminaría viviendo el resto de mi vida en silencio, dejando que él ganara. No. Esta vez no. La tarde del 24 de diciembre, la casa se llenó de familia. Mis 3 hijos con sus esposas y nietos. Los hermanos de Héctor con sus familias. Algunos primos, tíos lejanos. Y por supuesto, Lucía, que llegó tarde y evitaba mirarme a los ojos directamente. La casa olía a comida tradicional, a pino del árbol, a velas de canela. Había risas, niños corriendo, villancicos en la radio. Todo era perfecto en apariencia. Cenamos primero. Serví los platillos que había preparado con tanto cuidado, recibí los cumplidos de siempre sobre mi sazón, sonreí mecánicamente mientras mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían oírlo. Héctor estaba de excelente humor, contando chistes, sirviendo bebidas, siendo el anfitrión perfecto. Miraba a nuestros nietos con ese cariño aparente y yo pensaba en Diana, en su otra hija que él había mantenido escondida toda su vida. ¿Cómo podía ser tan falso? ¿Cómo podía compartimentalizar así su vida sin que le pesara en la conciencia? Después de la cena, cuando todos estaban en la sala esperando el intercambio de regalos, me puse de pie. Familia, dije, y mi voz salió más fuerte de lo que esperaba, antes de abrir los regalos, necesito decir algo. Varios me miraron con curiosidad. Gabriela, que estaba al tanto del plan, se acercó y se paró a mi lado en un gesto de apoyo silencioso. Héctor me miró confundido desde su sillón favorito, una copa de ponche en la mano. Hace 9 meses, comencé, y mi voz solo temblaba un poco, descubrí algo que cambió mi vida. Descubrí que el hombre con quien llevo casada 45 años, el padre de mis hijos, el hombre que juró frente a Dios amarme y respetarme, es un completo extraño. El murmullo comenzó inmediatamente. Héctor se puso de pie, su cara cambiando de confusión a algo parecido a pánico. Rosa, ¿qué estás haciendo? Pero yo continué, ignorándolo. Saqué el folder que había preparado con don Arturo, lleno de copias de todas las evidencias. Este hombre ha estado viviendo una doble vida, no, una triple vida durante décadas. Ha estado falsificando mi firma en documentos legales. Ha estado robando el dinero de mi herencia. Ha estado planeando dejarme sin casa, sin nada. Las voces se elevaron. Mis hijos se pusieron de pie. ¿De qué estás hablando, mamá?, preguntó mi hijo mayor. Tu padre tiene otra hija, dije mirándolo directamente. Una hija de 42 años que tuvo con otra mujer mientras estaba casado conmigo. Una hija a la que ha estado pasando nuestro dinero, nuestras propiedades, todo. Ahora sí hubo un caos. Todos hablaban al mismo tiempo. Héctor trataba de negarlo, su voz subiendo sobre las demás, pero yo saqué las fotos,
los documentos, todo. Pasé las copias, dejé que todos vieran. Y eso no es todo, continué, sintiendo una fuerza que no sabía que tenía, también he estado manteniendo una relación con alguien más cercano. Alguien en esta sala. Los ojos de todos buscaron, la curiosidad y el horror mezclándose en sus expresiones. Miré a Lucía, que estaba blanca como la pared. Ella negó con la cabeza, rogándome en silencio que no la expusiera. Pero yo estaba cansada de proteger a quien no merecía protección. Mi hermana, dije simplemente. Durante 3 años. El grito de mi hijo mayor cortó el aire. Esto es una locura. Mamá, estás inventando cosas. Pero Lucía se levantó, las lágrimas rodando por su cara. Es verdad, susurró. Todo es verdad. Perdóname, Rosa. Perdóname. El resto de la noche fue un borrón de gritos, acusaciones, lágrimas. Héctor trató de salvarse, de dar explicaciones que no tenían sentido, de culparme por revisar sus cosas, por ser desconfiada, por arruinar la Navidad. Pero la evidencia estaba ahí, en blanco y negro, imposible de negar. Mis hijos no sabían si consolarse entre ellos, consolarme a mí o confrontar a su padre. Algunos parientes se fueron temprano, incómodos ante el drama familiar. Otros se quedaron, queriendo saber más, queriendo entender cómo esto había pasado sin que nadie se diera cuenta. La hermana de Héctor lo defendió al principio, diciendo que yo seguramente estaba exagerando, pero cuando vio los documentos falsos con mi firma, hasta ella se quedó callada. Al final, bien pasada la medianoche, la casa se vació. Los nietos se habían ido hace horas, confundidos porque los adultos estaban peleando en Navidad. Mis hijos se quedaron un rato más, procesando, haciendo preguntas que yo respondía con una honestidad brutal que nunca habían visto en mí. Y Héctor se quedó en su sillón, la cabeza entre las manos, derrotado por primera vez en su vida. Los días después de Navidad fueron surrealistas. Héctor se mudó a casa de su hermano, no porque yo se lo pidiera, sino porque mis hijos literalmente no lo dejaron quedarse. No puedes dormir bajo el mismo techo que mamá después de lo que hiciste, le dijo mi hijo del medio con una frialdad que nunca había oído en su voz. Ver a mis hijos defenderme así, después de años de verlos admirar a su padre sin cuestionar nada, fue agridulce. Estaban rotos, confundidos, enojados. Pero estaban de mi lado. Don Arturo actuó rápido. Con las fiestas apenas terminando, ya teníamos una orden judicial congelando las cuentas bancarias y deteniendo cualquier transferencia de propiedades. Héctor contrató a su propio abogado, por supuesto, y comenzó la batalla legal que yo sabía que venía. Pero esta vez no estaba sola. Esta vez tenía a mis hijos, tenía evidencia sólida, tenía un buen abogado, y sobre todo, tenía la verdad de mi lado. Enero fue un mes de peritos, de declaraciones, de juntas legales que me agotaban física y emocionalmente. Tuve que aprender vocabulario legal que nunca había necesitado. Tuve que sentarme frente a jueces y contar mi historia una y otra vez. Tuve que ver las pruebas grafotécnicas que confirmaban que sí, esas firmas en docenas de documentos eran falsificadas. Fue validante y devastador al mismo tiempo. Validante porque significaba que no estaba loca, que tenía razón. Devastador porque significaba que mi marido realmente había planeado defraudarme sistemáticamente. Pero hubo algo inesperado que pasó en medio de todo este caos legal. Diana, la hija secreta de Héctor, pidió verme. Al principio me negué rotundamente. ¿Por qué querría ver a la mujer que representaba todo el engaño de mi vida? Pero Gabriela me convenció. Mami, tal vez ella también es víctima. Tal vez ella merece ser escuchada. No quería admitirlo, pero mi hija tenía razón. Nos encontramos en una cafetería neutral, como la vez que Raúl nos dio el informe. Diana era bonita, con los ojos de Héctor pero más suaves, más tristes. Se sentó frente a mí y por un momento largo ninguna de las dos supo qué decir. Yo no sabía sobre usted, comenzó finalmente con un inglés perfecto pero teñido de acento español. Quiero decir, sabía que mi papá estaba casado. Pero él me dijo que ustedes estaban separados desde hacía años, que solo vivían juntos por apariencias. Nunca me dijo que seguían siendo un matrimonio real. Quise odiarla. Quise culparla por ser la receptora de mi dinero, de mi herencia. Pero viéndola ahí, con lágrimas en los ojos, reconocí algo. Ella también había sido engañada. Tal vez de diferente manera,
pero engañada al fin. ¿Y la tienda?, pregunté. ¿Sabías de dónde vino el dinero para iniciarla? Diana negó con la cabeza. Él me dijo que era dinero que había ahorrado de su trabajo. Que quería dejarme algo porque se sentía culpable por no haber podido ser mi padre públicamente. Yo nunca habría aceptado si hubiera sabido que era dinero robado. Hablamos durante 2 horas. Me contó sobre su infancia, sobre crecer sabiendo que su padre tenía otra familia que venía primero, sobre los cumpleaños donde él no podía ir porque coincidían con eventos de mis hijos. Sobre la muerte de su madre y cómo Héctor prometió estar más presente, pero nunca lo estuvo completamente. Al final de nuestra conversación, llegamos a un acuerdo sorprendente. Diana aceptó que la tienda era legalmente problemática y que estaba dispuesta a renegociar. No por miedo a consecuencias legales, sino porque, en sus palabras, no quiero ser parte de continuar el daño que mi padre causó. Propuso que yo me convirtiera en socia legal de la tienda, con parte de las ganancias, y que trabajáramos juntas para mantenerla funcionando. Mi madre amaba México, me dijo. Por eso la tienda vende antigüedades mexicanas. Sería un honor trabajar con alguien que realmente conoce estas piezas, que vivió la cultura. No sé si fue el cansancio, o la edad, o simplemente que vi en Diana a otra mujer atrapada en las mentiras de Héctor. Pero acepté. No inmediatamente, y no sin asegurarme legalmente de que mis derechos estuvieran protegidos. Pero acepté. Y algo extraño pasó. Descubrí que me gustaba el trabajo. Descubrí que tenía un ojo para las antigüedades que no sabía que tenía. Años de ir a mercados, de conocer artesanías, de vivir la cultura, me habían dado un conocimiento que resultó ser valioso. Febrero trajo más sorpresas. El juez, al ver toda la evidencia de falsificación y fraude, falló a mi favor en casi todo. La casa se quedó legalmente a mi nombre, sin posibilidad de transferencia. Héctor tuvo que vender el apartamento en San Diego y dividir las ganancias conmigo. Las cuentas bancarias se distribuyeron más equitativamente. Y aunque no recuperé todo lo que había perdido porque algunos gastos eran legalmente imposibles de rastrear, recuperé suficiente como para tener seguridad financiera por primera vez en mi vida adulta. Lo más difícil fue Lucía. Ella se mudó a Guadalajara para vivir con un primo, diciendo que no podía quedarse en Tijuana con la vergüenza. Hablamos una vez antes de que se fuera. No espero que me perdones, me dijo. Pero necesito que sepas que si pudiera retroceder el tiempo, lo haría diferente. Lo haría todo diferente. No la perdoné ese día. Tal vez no la perdone nunca completamente. Pero entendí que el perdón no es para la otra persona. Es para uno mismo, para poder soltar el veneno del resentimiento que te mata por dentro. Poco a poco, mi vida comenzó a tomar forma nueva. Tomé clases de administración de negocios en un centro comunitario. Aprendí a usar la computadora más allá de solo Facebook. Me uní a un grupo de apoyo para mujeres que habían pasado por divorcios complicados. Sí, eventualmente me divorcié. Después de todo lo que había pasado, no había forma de reconstruir ese matrimonio. Héctor trató, enviándome cartas, flores, apareciendo en la casa hasta que mis hijos le dijeron que dejara de hacerlo. Pero yo estaba terminada con él. Esa parte de mi vida había cerrado. ¿Saben qué es lo más extraño de reconstruir tu vida a los 69 años? Es que simultáneamente te sientes la persona más vieja y la más joven del mundo. Vieja porque tu cuerpo te recuerda cada día que no tienes 20. Joven porque estás descubriendo cosas sobre ti misma que no sabías que existían. Es como nacer de nuevo, pero con arrugas y con la sabiduría que solo dan las cicatrices. Para junio, ya llevaba varios meses trabajando activamente en la tienda con Diana. Al principio fue incómodo, claro. Los clientes se confundían sobre nuestra relación. ¿Son madre e hija?, preguntaban. Y nosotras nos mirábamos sin saber qué responder. Técnicamente ella era mi hijastra, pero ninguna de las dos había firmado para tener esa relación. Eventualmente empezamos a decir simplemente que éramos socias, y eso era suficiente. Pero lo fascinante es que la tienda comenzó a prosperar bajo nuestro manejo conjunto. Diana tenía el conocimiento del mercado americano, sabía qué buscaban los coleccionistas, cómo promocionar en redes sociales. Yo tenía el conocimiento de las piezas auténticas, podía distinguir una artesanía verdadera de una copia turística, conocía la historia detrás de los objetos. Juntas éramos un equipo formidable.
y aunque nunca llegamos a tener una relación madre-hija, desarrollamos un respeto mutuo y algo parecido a una amistad cautelosa. Un día, mientras organizábamos un envío de máscaras de Michoacán, Diana me preguntó, ¿cómo lo haces? ¿Cómo puedes trabajar conmigo sabiendo todo lo que pasó? Me detuve, una máscara de diablo en las manos, y pensé en su pregunta. Porque tú no escogiste ser parte de esto, le dije finalmente. Ninguna de nosotras escogió. Tu papá tomó decisiones que nos afectaron a todas. Pero ahora nosotras tenemos la opción de qué hacer con el resultado de esas decisiones. Y yo elijo no desperdiciar más años de mi vida en amargura. Ella se quedó callada un momento, luego preguntó, ¿alguna vez lo perdonarás? Honestamente no lo sé. Hay días donde pienso que sí, que eventualmente el tiempo suavizará este dolor y podré mirar atrás sin sentir esta mezcla de rabia y tristeza. Hay otros días donde sé con certeza que nunca lo perdonaré completamente, y está bien. El perdón no es obligatorio para seguir adelante. Uno puede construir una vida nueva sin tener que perdonar primero lo que destruyó la vida anterior. Mis hijos también estaban procesando todo a su manera. Mi hijo mayor seguía enojado, se había distanciado de Héctor casi completamente. Mi hijo del medio trataba de mantener algún tipo de relación con su padre, aunque tensa y llena de desconfianza. Gabriela era la que más luchaba, atrapada entre el amor que sentía por su papá y la rabia por lo que nos había hecho. ¿Cómo se supone que confíe en los hombres después de esto?, me preguntó un día entre lágrimas. Si hasta mi papá, que parecía tan bueno, era capaz de esto, ¿cómo sé que cualquier hombre no me va a hacer lo mismo? No tenía una respuesta fácil para ella. Le dije la verdad, que no todos los hombres son como su padre, pero que es importante escuchar a tu intuición, poner límites, y nunca perderte a ti misma en una relación como yo lo hice. El error que cometí, le dije, no fue confiar. Fue dejar de confiar en mí misma. Tuve tantas señales, tantos momentos donde mi instinto me decía que algo estaba mal. Pero las ignoré porque me enseñaron que una buena esposa no cuestiona, no investiga, no duda. Ese es el error que no debes repetir. En agosto, casi un año después de haber visto las fotos por primera vez, me di cuenta de algo importante. Estaba frente al espejo de mi recámara, la misma recámara que había compartido con Héctor durante décadas, pero que ahora era solo mía. Y la mujer que me miraba de vuelta era diferente. Seguía teniendo 69 años, seguía teniendo el cabello gris y las arrugas que la vida marca en todos nosotros. Pero sus ojos eran diferentes. Había una fuerza ahí que no estaba antes. Una determinación. Una dignidad recuperada. Me había unido a un grupo de mujeres mayores emprendedoras, algo que jamás pensé que haría. Ahí conocí a otras mujeres con historias similares, mujeres que habían descubierto tarde en la vida que podían ser más que solo esposas y madres. No es que esos roles no sean importantes, lo son. Pero no deberían ser los únicos. Una de las mujeres del grupo, Ofelia, me dijo algo que se me quedó grabado: pasamos tanto tiempo siendo lo que otros necesitan que olvidamos descubrir lo que necesitamos nosotras mismas. Empecé a hacer cosas solo porque quería. Tomé una clase de pintura en acuarela. Me dejé crecer el cabello que siempre había mantenido corto porque Héctor decía que se veía más respetable así. Compré ropa de colores brillantes en lugar de los tonos neutros que siempre usaba. Pequeños actos de rebelión que tal vez parecían insignificantes, pero que para mí representaban recuperar partes de mí misma que había enterrado hace décadas. El grupo de apoyo al que asistía también me ayudó inmensamente. Escuchar a otras mujeres compartir sus historias de traición, pero también de reconstrucción, me hacía sentir menos sola. Y cuando llegó mi turno de compartir, de contar toda mi historia desde el inicio, algo se alivió en mi pecho. Como si al ponerlo en palabras para otras que entendían, el peso se hiciera más ligero. Una de las facilitadoras me dijo después: Rosa, tu historia necesita ser contada. Necesita ser escuchada por otras mujeres que están viviendo lo mismo pero no tienen el valor de actuar todavía. Y así surgió la idea. ¿Y si compartía mi historia más públicamente? No para buscar lástima o para avergonzar más a Héctor, sino para que otras mujeres supieran que no están solas, que pueden recuperarse, que la vida no se acaba a los 60 o 70 años. Que nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad. Hoy cumplo 70 años y estoy celebrando en la tienda con Diana y un pequeño grupo de amigas que he hecho en este último año y medio. Hay un pastel, hay champaña barato pero que sabe a victoria, hay risas. Hace 2 años,
si me hubieran dicho que esto era mi futuro, no lo habría creído. Hace 2 años, mi futuro parecía ser solo más de lo mismo, días idénticos en una casa que no se sentía mía, preparando comidas para un hombre que mentía cada vez que abría la boca, envejeciendo en silencio. Pero aquí estoy. Viva de formas que no había estado en décadas. ¿Significa esto que el dolor desapareció? No. Hay noches donde lloro por los años perdidos, por la mujer que pude haber sido si hubiera tenido valor antes. Hay días donde veo parejas mayores caminando de la mano y siento una punzada de lo que no tuve. Pero también hay días, cada vez más frecuentes, donde me siento agradecida. Porque esta experiencia, tan dolorosa como fue, me enseñó algo invaluable, que soy más fuerte de lo que pensaba. El divorcio se finalizó hace 3 meses. Héctor se mudó permanentemente a Mexicali, donde abrió un pequeño taller mecánico. Mis hijos lo ven ocasionalmente, manteniendo una relación cordial pero distante. Él ha tratado de hablar conmigo varias veces, siempre con la misma cantinela de que cometió errores, que lo lamenta, que si pudiera retroceder el tiempo. Pero yo he aprendido que las disculpas sin cambio real no significan nada. Y Héctor no ha cambiado. Solo lamenta haber sido descubierto, no lo que hizo. Lucía y yo hemos hablado un par de veces por teléfono. La relación nunca volverá a ser lo que fue, eso lo tenemos claro las dos. Pero hay un intento de algo, tal vez no perdón completo, pero sí entendimiento. Ella está en terapia, trabajando en sus propios demonios. Me contó que está escribiendo un diario, procesando todo lo que pasó. Tú tuviste el valor de exponer todo públicamente, me dijo en nuestra última llamada. Yo no soy tan valiente. Pero estoy tratando, a mi manera, de enfrentar quién fui y quién quiero ser. La tienda sigue prosperando. Diana y yo expandimos el negocio para incluir talleres de artesanía mexicana tradicional. Enseñamos a hacer alebrijes, cerámica básica, hasta cocina tradicional. Me sorprende cuánto disfruto enseñar, compartir el conocimiento que acumulé durante toda una vida pero que nunca pensé que tuviera valor comercial. Los clientes aman los talleres, y nos ha traído una clientela nueva y leal. Pero más allá del negocio, lo que más valoro son las conexiones que he hecho. Mujeres de todas las edades vienen a los talleres, y siempre hay alguna que se queda después, que quiere hablar, que necesita desahogarse sobre su matrimonio difícil, su esposo distante, sus sospechas. Y yo las escucho. Las escucho de verdad, sin juzgar, sin apurar. Y cuando es apropiado, comparto mi historia. No para asustarlas, sino para que sepan que si lo peor pasa, si sus sospechas son ciertas, pueden sobrevivir. Pueden más que sobrevivir, pueden encontrar formas de florecer que no sabían que existían. Una de estas mujeres, Teresa, me dijo algo que me hizo llorar de gratitud: usted es prueba de que nunca es tarde para empezar de nuevo. Tengo 55 y pensaba que mi vida ya estaba definida. Pero si usted pudo a los 69, yo puedo ahora. Ver ese cambio en otra mujer, ver esa chispa de determinación encenderse, es más satisfactorio que cualquier cosa que haya experimentado antes. Mis nietos están orgullosos de mí, lo cual no esperaba. Pensé que se avergonzarían de toda la atención pública, del escándalo familiar. Pero la mayoría, especialmente las nietas, me ven como una especie de heroína. Abuela guerrera, me llama mi nieta mayor. Cuando sea grande, quiero ser fuerte como tú. Y aunque les explico que la verdadera fortaleza habría sido actuar antes, ellas no lo ven así. Para ellas, el que finalmente actúe es lo que cuenta. He empezado a dar charlas en centros comunitarios, en grupos de mujeres, compartiendo mi historia y las lecciones que aprendí. No soy una oradora entrenada, y a veces me pongo nerviosa frente a grupos grandes. Pero hablo desde el corazón, y eso parece resonar con la gente. Les hablo sobre las señales de alerta que ignoré. Sobre la importancia de tener independencia financiera sin importar qué tan confiable parezca tu pareja. Sobre cómo nuestras tradiciones y cultura, aunque hermosas en muchos aspectos, a veces nos enseñan a ser demasiado sumisas, demasiado dispuestas a sacrificarnos. Hace un mes pasó algo que no esperaba. Héctor apareció en la tienda. Diana me avisó por teléfono, preocupada de que yo no quisiera verlo. Pero le dije que estaba bien, que lo dejara entrar. Cuando entró, se veía más viejo, más pequeño de lo que recordaba. Caminó por la tienda mirando las piezas que Diana y yo habíamos curado con tanto cuidado. Finalmente me miró y dijo: hiciste que este lugar sea mejor de lo que yo nunca pude.
No respondí inmediatamente. Lo dejé quedarse en ese silencio incómodo. Luego simplemente dije, siempre tuve talento, Héctor. Solo que nunca me diste espacio para usarlo. Se quedó un momento más, parecía querer decir algo más, pero no lo hizo. Antes de salir, se volteó y dijo, lo siento, Rosa. Sé que no significa mucho ahora, pero lo digo de verdad. Asentí. Tal vez sea verdad. Pero lo que sientes más es haber sido descubierto, no lo que hiciste. Y esa es la diferencia entre arrepentimiento real y solo lamentar las consecuencias. Se fue sin decir nada más, y no he sabido de él desde entonces. Y está bien. Esa parte de mi vida está cerrada. Ahora, mientras soplo las velas de mi pastel de cumpleaños número 70, rodeada de gente que me ve por quien soy realmente y no solo como la esposa o madre de alguien, hago un deseo. No deseo que el pasado hubiera sido diferente, porque eso es imposible. Deseo tener la sabiduría para seguir creciendo, la fuerza para ayudar a otras mujeres que están donde yo estuve, y el valor para continuar construyendo esta nueva vida que apenas está comenzando. Alguien me preguntó recientemente si me arrepentía de haber expuesto todo públicamente, de haber causado tanto dolor a la familia. Mi respuesta fue clara, no me arrepiento. Guardar secretos para proteger la imagen de otros es lo que nos mantiene en prisiones invisibles. La verdad es liberadora, incluso cuando es fea. Especialmente cuando es fea. A las mujeres que están leyendo esto, a las que sospechan, a las que saben pero tienen miedo, les digo, su vida es valiosa. Su tiempo es precioso. No lo desperdicien esperando que alguien cambie. Si tienen esa vocecita en su interior diciéndoles que algo está mal, escúchenla. No la ignoren como yo lo hice durante tantos años. Y si lo peor resulta ser verdad, recuerden, el final de algo puede ser el comienzo de algo mejor. Tengo 70 años y estoy comenzando la mejor etapa de mi vida. Nunca es tarde para florecer. Nunca es tarde para ser quien realmente eres. Y nunca, nunca es tarde para reclamar tu dignidad. Esta es mi verdad, mi historia, mi testimonio. Y si ayuda aunque sea a una mujer a encontrar su valor, entonces cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento doloroso valió la pena.